Y si te dijera que la mayor tecnología que usamos a diario no está en el móvil, sino en cómo controla tu atención, en The Expanse existe una sustancia capaz de reconfigurar organismos desde dentro, convertir individuos en parte de un sistema mayor. Suena a ciencia ficción, hasta que levantas la cabeza en el metro y ves que algo parecido ya está pasando. No te obliga, no te invade, te seduce. Las redes no quieren que pienses más, quieren que te quedes más. Y mientras lo hacen, están cambiando algo mucho más profundo que tu tiempo, tu forma de pensar. En este episodio vamos a hablar de la protomolécula, pero no la de la serie, sino de la que llevas en el bolsillo. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja, un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Hay una saga que literalmente me encanta. Me encanta The Expanse, es de James S. Corey. Es de esas historias que creo que tiene de todo. Acción, aventura, amor, lucha de clases, corrupción, conflictos de poder. Tiene de todo. De todo y para todos los gustos. Creo que es demasiado parecida a la realidad, es como ver el noticiero de la mañana, pero en este caso sucede en el sistema solar, en el futuro, con naves, estaciones espaciales y colonias. Es una narrativa con manipulaciones, tiene fundamentalmente culturas enfrentadas, intereses cruzados, gente convencida de que tiene razón mientras el sistema entero se descompone a su alrededor. Y en The Expanse no hay el típico héroe puro, como tampoco hay un villano absoluto, sino que son personas que cambian, que mutan, que se adaptan a las circunstancias hasta volverse casi reconocibles. Y en medio de ese caos absoluto aparece algo que lo cambia absolutamente todo: la protomolécula. No es la típica sustancia, no es ese virus, no es una tecnología en el sentido clásico en el que estamos acostumbrados, es otra cosa, algo mucho más complejo, una especie, de biotecnología invasiva, algo que contagia a cualquiera que entre en contacto con ella. Pero lo interesante de la protomolécula es que lo infecta absolutamente todo. Se introduce en el organismo de su huésped y lo reconfigura, lo absorbe, lo reorganiza, todo desde dentro. El individuo deja de ser ese individuo y pasa a ser parte de un sistema mucho mayor, un sistema mucho más complejo, un sistema que conecta, que procesa y, por supuesto, que lo utiliza. En poco tiempo, el individuo se ha transformado en una especie de, de un pedazo de carne, algo dominado por un impulso, los impulsos en este caso de la protomolécula. Y claro, uno ve esto y piensa, sí, eso es ciencia ficción, eso está muy lejos, es muy espectacular, pero es muy ajeno a lo que nos pasa. Pero luego observamos la gente sentada en los bares, caminando por las calles o dentro, de un vagón de metro, y descubrimos algo raro: personas absortas mirando la pantalla de su móvil, no hablan, no miran, no reaccionan. Solo consumen las imágenes que le devuelve la pantalla, da igual lo que sea, no importa, quizás un simpático gatito, un video de un cocinero preparando un bocadillo de jamón, un tipo, bailando vestido como si fuera una gallina, o los retos más absurdos que consiste, en meterte un cable de 220 voltios por el culo y ver qué pasa. No importa. Todo entra igual, todo se procesa igual, todo genera la misma respuesta. Más, quiero más.
Nos hemos convertido en una especie de mente colmena donde el pensamiento individual parece haber desaparecido y es reemplazado por otro que es el pensamiento de masa. Absortos, dejamos de pensar, de mirar, y no importa si al frente tenemos, no sé, una mujer embarazada con una panza enorme, sufriendo y mirando ansiosa por un asiento, todos seguimos mirando la pantalla, incapaces de retirar los ojos de ella. Claro, y entonces la pregunta ya no es si la protomolécula existe. La pregunta es ¿en qué momento nos hemos infectado con ella? Porque algo que está reorganizando nuestra atención, que está reduciendo nuestra capacidad de concentración, que está sustituyendo la conversación por el estímulo, y lo hace curiosamente sin invadir, sin imponer, sin violencia, lo hace seduciendo. Quizás el gran contagio fue durante la pandemia, donde encerrados, aislados, sin contacto físico, incapaces de salir, la pantalla dejó de ser una herramienta y pasó a ser el entorno. No era simplemente una ventana al mundo, era el mundo. Y cuando todo eso terminó, no volvimos. Nos quedamos ahí dentro, infectados, formateados, convertidos en un enjambre que se mueve de acuerdo con los designios de la reina de la colmena, o en nuestro caso, de la red. Más conectados que nunca, más informados que nunca, y paradójicamente, más aislados que nunca de lo que tenemos delante. No me gusta esto, Homero. Este episodio no va de demonizar la tecnología, eso sería demasiado fácil y bastante ignorante por nuestra parte. Esto va de entender lo que está pasando, porque si no entiendes el sistema termina formando parte de él. Y lo interesante, o quizás lo preocupante, es que, igual que en Expanse, hay usuarios, hay empresas, hay algoritmos, hay incentivos, y todo, absolutamente todo, está adentro. Así que en este episodio vamos a hacer algo incómodo. Vamos a mirar a la protomolécula, pero no la de la serie, la nuestra, la que llevamos en el bolsillo, la que nos impide levantar la vista de la pantalla. Every breath a ghost returns. Every stone. Si hay algo brillante en The Expanse, no es la espectacularidad de la tecnología, sino es la lógica de la historia. Yo creo que Hollywood nos acostumbró durante mucho tiempo a un futuro donde las máquinas, donde la inteligencia artificial siempre se revela a los humanos y los esclaviza, o aparecen alienígenas que llegan a la Tierra y lo dominan, convirtiéndonos en unas especies de zombies o en comida. Según sea la trama, esta historia va cambiando, pero siempre es un futuro bastante negro. Pero en la serie de Expanse, la protomolécula no llega como un enemigo visible, no invade con un ejército enorme, no declara una guerra, llega como información, como código, como una estructura que una vez dentro empieza a reorganizarlo todo. Y esto es la clave, porque no actúa desde afuera, sino que actúa desde adentro, no obliga, sino que redefine. En la serie, cuando alguien entra en contacto con la protomolécula, no hay una resistencia heroica, no hay una lucha épica, hay confusión, hay una transición casi silenciosa en la que el cuerpo deja de obedecer a la conciencia individual y empieza a responder a otra lógica. Una lógica más eficiente, más rápida, más conectada. El problema es que esa eficiencia tiene un precio y es la identidad. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio mental y cambiemos la palabra protomolécula por la de red social. Y observa con calma. Las redes no te obligan a nada. No hay nadie apuntándote con una pistola para que abras una app. De hecho, es al revés. Eres tú el que la busca, la abre por aburrimiento, por costumbre, por inercia. Y ahí empieza el proceso, no te das cuenta, pero cada interacción, cada scroll, cada segundo que te quedas mirando algo, estás entrenando un sistema que no quiere entenderte, quiere optimizarte. Quiere saber cuánto tiempo puede retenerte, qué estímulos te activan, qué imagen te detiene, qué contenido te hace reaccionar, no para darte algo mejor, sino para darte más de lo mismo, más rápido, más intenso, más adictivo.
Y poco a poco, sin que haya un momento claro de ruptura, tu forma de pensar empieza a cambiar. Tu atención se fragmenta, tu tolerancia al silencio desaparece, tu capacidad de leer algo largo se reduce, no porque seas más tonto, sino porque has sido reconfigurado. Y esto no es una metáfora exagerada, es diseño. Los sistemas están construidos para capturar la atención porque la atención es dinero. Cada segundo que pasas dentro es rentable. Y cuando el incentivo es ese, todo lo demás queda subordinado. La verdad da igual, la calidad da igual, la profundidad da igual. Lo único que importa es si funciona, si te retiene, si te engancha, si te convierte. No me gusta esto, Homero. En The Expanse, la protomolécula transformaba los cuerpos en una especie de estructuras útiles, algo para su propio propósito. Aquí pasa algo parecido, pero quizás un poco más elegante o más limpio, más aceptable. No convierte tu cuerpo, convierte tu tiempo y tu atención, por supuesto, que siendo honestos es bastante más valioso. Porque tu atención define lo que piensas, y lo que piensas define cómo actúas, y cómo actúas define el mundo en que construyes. Lo inquietante es que esto no se percibe como una pérdida, sino que todo lo contrario, se percibe como un entretenimiento, como un descanso, como una desconexión. Pero no desconectás, cambiás de sistema, pasás de la realidad física a una realidad diseñada para maximizar tu permanencia. Y ahí, igual que en la serie, empieza a aparecer comportamientos que antes no eran normales. Gente incapaz de sostener una conversación sin mirar el móvil, silencios incómodos que llenás automáticamente con una pantalla, momentos que antes eran compartidos pero ahora son perfectamente registrados, fotografiados y ahora también animados porque a veces la realidad es demasiado aburrida para las redes. Ya no se vive, se documenta, no se observa, sino que se registra y se produce. No se piensa, se reacciona. Y aquí aparece un detalle que en la serie también estaba muy bien planteado. La protomolécula no es mala en sí misma, es una herramienta. El problema era quién la usaba y para qué. En The Expanse, grandes corporaciones, estructuras de poder, intentaban controlarlo, entenderla, explotarla, porque saben que quienes controlan eso, controlan todo. Y aquí en las redes esto no es muy distinto. Las plataformas no son neutrales, tienen objetivos, tienen métricas, tienen accionistas, y esas decisiones afectan directamente a cómo percibes el mundo. ¿Qué ves, qué no ves? ¿Qué crees que es lo importante? ¿Qué crees que es real? Y mientras tanto, tú sigues ahí, deslizando el dedo, pensando que eliges, cuando en realidad, qué sé yo, estás siendo guiado, no de una forma burda, no de una forma evidente, de una forma precisa, milimétrica, casi invisible. Lo curioso es que inicialmente las redes nacieron como un sistema para reconectar personas. Volvías a encontrar a compañeros de colegio, a gente de otras ciudades, a fragmentos de tu propia biografía que habían quedado, suspendidos en el tiempo. Había algo casi íntimo en ese gesto. Hoy eso ha desaparecido. Las redes ya no están diseñadas para conectar, sino para retener. Los amigos, la familia, los conocidos han sido desplazados por un flujo constante de desconocidos, optimizados para captar tu atención, versiones mucho más atractivas, más intensas, más editadas que tu propia vida. Ya no entras a ver a los tuyos, entras para no salir. Aquí hace falta dinerito fresco. Es curioso cómo en otros países se han prohibido las redes sociales, unas redes que nosotros defendemos como símbolos de libertad, y bajo la sombra de la antorcha de la Estatua de la Libertad aceptamos locuras como que la Tierra es plana, que utilizar el moho de un limón en descomposición para pintarse los ojos es más eficiente, o que es fundamental superar el desafío de turno para obtener muchos más likes. Un plan perfecto.
sin fisuras. Solo por poner un ejemplo curioso, en China, por el contrario, los youtubers hablan de física, de matemática, hablan de ciencia. Y ahí es donde la analogía deja de ser interesante y empieza a ser incómoda. Porque si la protomolécula funciona reorganizando desde adentro, la pregunta ya no es qué están haciendo las redes. La pregunta es en qué te estás convirtiendo tú mientras las usas. Windows watching hearts the key. All the voices. Hay un momento en The Expanse en el que la escala cambia. Hasta ese punto la protomolécula es algo casi como contenido en una nave espacial, un experimento, un incidente, un error que alguien cree poder controlar y de repente deja de serlo. Pasa de afectar a individuos a afectar a sistemas completos, estaciones enteras, civilizaciones enteras. Se expande sin control e infecta todo lo que toca. Y lo más inquietante no es la expansión, sino es la velocidad con la que se produce todo esto. Con las redes pasa algo parecido. Cuando algo se conecta en red ya no crece de forma lineal, sino que crece de forma exponencial. Esto otra vez no es ciencia ficción. Es exactamente lo que está pasando con las redes sociales. Durante años fueron una herramienta más, un complemento más, algo que se usaba, hoy no. Hoy son el entorno donde todo ocurre: información, relaciones, opiniones, validaciones, conflictos, hasta parejas. Todo pasa por ahí. Y cuando algo se convierte en el entorno, deja de ser opcional. Puedes salir, sí, claro, pero eso significa salir del juego, te desconectas y desapareces, no existís. Gracias, vuelvan pronto. Gracias, vuelvan pronto. Y aquí es donde empieza la mutación de verdad, no en el individuo aislado, en el comportamiento colectivo, porque si todos estamos expuestos al mismo sistema de estímulos, a la misma lógica de recompensa, a la misma estructura de atención fragmentada, lo que cambia no es solo cómo pensamos, cambia también cómo nos relacionamos. Antes, por ejemplo, la conversación tenía tiempo, tenía pausas, tenía matices. Ahora no. Ahora todos compiten, todos luchan por atención. Todo necesita ser rápido, claro, impactante. Y eso, claro, elimina lo complejo, elimina lo incómodo, elimina lo que requiere esfuerzo. Y deja solo lo que funciona en 3 segundos. 3 segundos. Ese es el límite. Si no captas atención en 3 segundos, no existís. Y claro, cuando todo se reduce a eso, el contenido evoluciona, pero no hacia la calidad, sino hacia la eficiencia. Mensajes más simples, más extremos, más emocionales, más diseñados. Y aquí aparece algo que en The Expanse también está muy presente: la manipulación a gran escala. La protomolécula no solo transformaba el cuerpo, permite intervenir sistemas enteros, infraestructura, decisiones, direcciones completas de una civilización. Y las redes hacen algo parecido, pero sin necesidad de invadir físicamente nada. Intervienen en la percepción, y cuando controlan la percepción, controlan la realidad. No necesitas convencer a todo el mundo de algo, te basta con que lo parezca. Te basta con generar la sensación de mayoría, de urgencia, de verdad. Y el sistema se encarga del resto. Esto lo vimos durante la pandemia de forma brutal, encerrados, con miedo, buscando información, y lo que recibíamos no eran conocimientos estructurados, eran ruido, opiniones enfrentadas, datos sin contexto, teorías absurdas mezcladas con información real, pero todo al mismo nivel, todo compitiendo por atención, y el cerebro saturado, hacía lo que podía. Simplifica, se queda con lo que más impacto tiene, no con lo más cierto. Y ahí se produce algo muy, muy peligroso: la sustitución del criterio por la reacción. Ya no analiza, sino que reacciona, ya no se contrasta, solo se comparte. Ya no se piensa, solo se responde. Y esto, sostenido en el tiempo, genera una mutación. Es una mutación no biológica, es cognitiva. Cambian tus reflejos mentales, cambia tu tiempo, cambia tus prioridades. Empiezas a necesitar estímulos constantes, empiezas a evitar lo que requiere concentración. Empiezas a sentir incomodidad ante el vacío.
Y eso tiene consecuencias directas en cómo trabajás, en cómo aprendés, en cómo te relacionás con tus amigos. Pero hay algo más todavía, algo que suele pasarse por alto, y es la homogenización. Las redes prometen individualidad, prometen expresión, prometen libertad, pero funcionan curiosamente al revés. Tienden a igualar comportamientos, a estandarizar respuestas, a generar patrones repetitivos, porque lo que funciona se replica y lo que no desaparece, así de simple, te polariza. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, empezás a hablar como otros, a pensar como otros, a reaccionar como otros. No porque te lo impongan, sino porque es lo que el sistema amplifica. Y aquí la analogía con la colmena deja de ser una exageración. Porque en una colmena cada individuo cumple una función dentro de un sistema mayor. No hay decisiones individuales en el sentido humano. Hay respuestas al sistema. El que piensa, pierde. Aquí estamos llegando a algo parecido, no porque alguien lo haya diseñado explícitamente como una colmena, sino porque los incentivos se empujan directamente en esa dirección. Más conexiones, más velocidad, más sincronización, menos pausa, menos diferencia y, por supuesto, menos profundidad. Y lo inquietante es que todo esto ocurre mientras sentimos que estamos siendo más libres que nunca, que tenemos acceso a todo, que podemos decir lo que queramos. Y sí, eso es cierto. Pero la pregunta no es si puedes hablar. La pregunta es si puedes pensar fuera del sistema que te está dando la palabra. Porque si el sistema define lo que ves define lo que piensas. Y si define lo que piensas, define lo que eres capaz de imaginar. Y así, sin ruido, sin violencia, sin resistencia, la mutación ya está completa. Footsteps fade but never die. Room still. Hay algo que en The Expanse resulta especialmente incómodo. La protomolécula no es solo una amenaza, es también una oportunidad. Y eso es lo que la hace realmente peligrosa. Porque en cuanto aparece no faltan los que quieren usarla, controlarla, dominarla antes que otros lo hagan. Corporaciones, gobiernos, científicos, todos convencidos de que ellos sí sabrán gestionarlas. Todos repitiendo la misma idea. El problema no es la herramienta, es quién la usa. Y claro, eso suena razonable. Hasta que miras lo que hacen. Experimentan con ella, la prueban en cuerpos humanos, la liberan en entornos controlados que dejan de ser controlados en cuestión de horas. Y cuando todo eso se desborda, nadie asume la responsabilidad, porque el sistema ya está en marcha y no hay forma de pararlo. Ahora, sal de la serie. Mira lo que está pasando en las redes. Sabemos perfectamente cómo funciona. Sabemos que están diseñadas para generar adicción, sabemos que manipulan la atención. No es una teoría, está documentado, hay un montón de paper, hay un montón de estudios. Y aún así la usamos, la defendemos, la integramos en todo, en educación, en trabajo, en relaciones, en ocio. Todo pasa por ahí como si no hubiera alternativa, como si fuera inevitable. Pero aquí es donde hay que ser un poco más incómodo, porque no es inevitable, es comodidad. Es más fácil abrir una app que sostener una conversación incómoda. Es más fácil consumir que pensar, es más fácil reaccionar que construir una idea. Y eso nos coloca en una posición extraña. No somos víctimas pasivas, pero tampoco somos completamente libres. Somos colaboradores. Participamos activamente en el sistema que nos está reconfigurando. Lo alimentamos, lo entrenamos, lo perfeccionamos. Y aquí es donde la cosa cambia de verdad, porque hasta ahora hemos hablado de sistemas, de plataformas, de algoritmos, como si fuera algo externo, pero no lo son. El verdadero cambio no está en la herramienta, está en el comportamiento que genera esa herramienta. Y eso es difícil, muy difícil de detectar, porque no hay un momento claro en el que uno dice, listo, aquí cambió todo. No, sino que es algo progresivo, es imperceptible. Un día te cuesta un poco más concentrarte, otro día te aburre un texto que antes habrías leído sin problema. Empiezas a saltar de una cosa a otra, a necesitar estímulos constantes y lo justificás. Sí, hoy estoy cansado. No, la verdad que no tengo tiempo. No sabes, hoy fue un día... Pero no es eso.
es la adaptación. Tu cerebro está respondiendo al entorno en el que vives y ese entorno premia la velocidad, la fragmentación, la respuesta inmediata, no la profundidad ni la pausa, ni siquiera el pensamiento sostenido. Y aquí aparece algo que casi nadie quiere reconocer. Esto no va de jóvenes, va de estructura, porque es muy cómodo decir las nuevas generaciones están peor. No nos confundamos. Las nuevas generaciones están mejor adaptadas a este sistema, que es distinto. Han aprendido a moverse desde el principio en este sistema, a consumir más rápido, a cambiar de foco sin esfuerzo, a procesar múltiples estímulos a la vez. Pero el problema es que eso tiene un coste. Y ese coste no se ve a corto plazo, se ve cuando necesitas hacer algo que exige todo lo contrario, concentrarte durante una hora, leer algo complejo, prestar atención en clase, construir una idea desde cero. Es ahí donde empiezan los problemas, porque eso ya no se entrena, y lo que no se entrena se pierde. Y aquí es donde la analogía con la protomolécula deja de ser estética y se vuelve terriblemente estructural. En DexPan la transformación no eliminaba la complejidad, sino que la reorganizaba para otro propósito. Y aquí en las redes pasa igual. No somos más simples, somos más eficientes, pero en otra cosa. En consumir, en reaccionar, en adaptarnos a flujos constantes de información, pero menos capaces de detenernos, y sin esa capacidad hay algo que desaparece. Desaparece el criterio, porque el criterio no es una reacción rápida, sino que es una construcción lenta. Lo que hicieron Cambridge Analytica no es una teoría conspirativa ni un episodio oscuro aislado. Es probablemente el primer caso a gran escala en el que se demuestra que la atención bien explotada no solo vende productos, sino que puede reconfigurar decisiones políticas de millones de personas. La empresa utilizó los datos obtenidos de Facebook, muchos de ellos sin siquiera consentimiento explícito, para construir una especie de perfiles psicográficos extremadamente precisos. No se limitaba a saber qué te gustaba, sino era cómo pensabas, qué te enfadaba, qué te daba miedo. Y a partir de ahí, diseñaron mensajes específicos para cada uno de los tipos de usuario. No campañas generales, microimpactos dirigidos estratégicamente. A uno le hablaban de inmigración, a otros le hablaban de economía, a otros de identidad nacional. Todo adaptado, todo optimizado para activar una reacción concreta. Ese maquiavélico modelo se utilizó en campañas claves como el Brexit referéndum o las elecciones de Donald Trump en el 2016 y marcó un precedente que después se ha replicado en otros actores políticos en distintos países. Si pueden, miren el documental que hay en Netflix específicamente de Cambridge Analytica y miren al final cuando aparecen todos los gobiernos que contrataron este sistema. Es espeluznante. La lógica es brutalmente simple. No necesitan cambiar la opinión de todo el mundo, solo necesitan influir lo suficiente en el segmento concreto para inclinar la balanza. No se trata de convencerte con argumentos sólidos, sino de exponerte repetidamente a estímulos diseñados para reforzar tus sesgos. Y cuando eso ocurre a escala masiva, ya no estás ante una propaganda clásica. Estás ante una ingeniería de comportamiento. Y eso conecta directamente con lo anterior, porque no es que el sistema te diga qué pensar. Es terrible, es mucho peor. Es que aprende cómo hacer para que llegues tú solo a las conclusiones que el sistema necesita. Y aquí es donde entra algo incómodo, porque esto no se arregla apagando el móvil. Eso sería una fantasía, porque esto no va de desconectar. Va de recuperar el control, de decidir cuándo usar la herramienta y cuándo te está usando a ti. Y eso no es trivial, porque el sistema está diseñado para que pierdas esa capacidad, para que todo sea inmediato, para que todo esté disponible, para que no tengas que decidir, solo seguir. Y aquí es donde aparece el único punto de fricción real, la conciencia. Entender lo que está pasando, ver el sistema, porque en el momento en que lo ves, algo cambia. No te vuelves inmune, pero dejas de ser ingenuo al menos. Empiezas a notar cuando estás reaccionando automáticamente, cuando estás consumiendo sin sentido y te das cuenta que siempre son cosas que tú dices, joder, ¿por qué siempre me muestra lo mismo? Empiezas a dudar. Y aquí es donde el tema deja de ser anecdótico, porque si el entorno redefine cómo pensamos, entonces lo redefine todo, cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo decidimos, cómo vivimos. Y eso cambia la sociedad entera.
no por una imposición externa, sino por una transformación interna, lenta, constante, irreversible. Y aquí es donde la pregunta se vuelve terriblemente incómoda. Cuando nos preguntamos no qué están haciendo las redes, sino qué estamos dejando de hacer mientras las usamos. beneath the sky. Time stands still, the doors still bleed. Dust and En DexPan hay algo que nunca se entiende del todo. La protomolécula no se entiende en realidad completamente, no se controla del todo, no se domestica, se convive con ella, se negocia, se intenta sobrevivir dentro de un sistema que ya ha cambiado todas las reglas. Y quizás sea el punto más honesto de toda la historia. ¡Tengo miedo! En la película de Matrix, si lo recuerdas, Morfeo le ofrece a Neo 2 pastillas, una roja y otra azul, una que lo despertaría en su cama y lo convencería de que todo ha sido un sueño. En tanto la otra le abriría los ojos a la realidad ante lo que tiene enfrente, pero que se encuentra incapacitado de observar. Cuando Neo toma la pastilla, ya no hay vuelta atrás, porque cuando alguien reconfigura el sistema no puedes volver al estado anterior, puedes adaptarte, puedes resistir, puedes intentar digerirlo, pero no puedes deshacerlo. Y con esto pasa lo mismo. No vamos a volver a un mundo sin pantallas, no vamos a volver a una atención intacta, no vamos a volver a esa idea romántica de concentración pura y conversación pausada. Eso ya no existe, sería, no sé, romántico. Así que la pregunta no es cómo volvemos atrás, sino la pregunta es ¿qué hacemos ahora? Porque hay 2 opciones. La primera es la más cómoda, seguir, aceptamos el flujo, consumimos lo que venga, reaccionamos, delegamos el pensamiento, nos convertimos en un nodo más dentro del sistema, un nodo eficiente, un nodo conectado y completamente predecible. O tenemos la segunda opción, la opción más incómoda, que implica fricción, que implica esfuerzo, que implica ir contra la inercia de todo lo que te rodea, implica recuperar algo que parece obvio pero que ya no lo es, la atención, no como un recurso pasivo, sino como una decisión activa, elegir qué mirar, elegir cuánto tiempo, elegir cuándo parar, volver a sostener una idea sin necesidad de estímulo constante, volver a tolerar el silencio sin llenarlo automáticamente con algo, volver a pensar, aunque cueste, volver a levantar la mirada y mirar a quien tienes delante, enfrente, observarlo, porque pensar ahora cuesta y ese es el síntoma más claro de que algo ha cambiado y aquí no hay solución mágica, no hay discurso épico, no hay una revolución que vaya a arreglar todo esto de un día para el otro. Pero hay algo mucho más simple y mucho más difícil. Darte cuenta, ver el sistema, entender que no eres ajeno a él, que participas, que lo alimentas. Y que en la medida que seas consciente puedes empezar a introducir esas pequeñas desviaciones, pequeños actos de resistencia. No subir algo, no reaccionar automáticamente, no abrir la app por inercia. Quedarte un segundo más en esa idea, solo uno. Eso no va a cambiar el mundo, pero te va a cambiar a ti y ahora mismo es lo único que no está completamente capturado. Porque en el momento en que recuperas un mínimo de control sobre tu atención, dejas de ser completamente predecible. Y en un sistema que vive de predecirte, eso es casi un acto de rebeldía. Así que no, esto no va de dejar las redes, no va de demonizar la tecnología, no va de volver a un pasado que ya no existe, va de algo mucho más incómodo. Decidir si quieres ser usuario o quieres ser utilizado, porque la protomolécula en el fondo no tiene intención, no es buena, no es mala, hace lo que está diseñada para hacer. La pregunta es otra, si tú vas a hacer lo mismo. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like,
y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.